Antes de orar, hermanos, para la segunda parte, ayer, por un poco de problema de visión aquí en mis notas, yo dije que a Esaú se le habían profetizado tener 12 príncipes, pero equivoqué el nombre, no era Esaú, sino que era a Ismael. Entonces, si tomó usted nota que es Esaú, por favor, corríjalo. No fue a Esaú, sino que fue a Ismael, a quien se le habían profetizado 12 príncipes, ¿verdad? Y él los tuvo en la primera generación. A Isaac también se le profetizaron una descendencia así, pero él la tuvo en la segunda generación ya con su hijo Jacob. Entonces esa es una cosa que yo quería aclarar. Fue por problemas de enfoque visual aquí en mis notas. Y la otra cosa es que cuando les hablé acerca de los ciclos repetitivos de los jueces, ¿verdad? Yo dije que eran aproximadamente siete veces que se repitió ese ciclo, pero dejé entrever que no estaba seguro, pero consultando a nuestro maestro, también el pastor Ricardo, son 6 ciclos que se repiten. Claramente se ven en el libro de los jueces 6 veces repetir el mismo ciclo, aunque pudieron ser más veces, porque fueron 13 jueces, pero literalmente están registrados en el libro de los Hechos 6 veces que se repitió ese ciclo que vimos con la primera imagen que nos presentó mi hermano Natán. Entonces, habiendo dicho eso, quiero que oremos para continuar con la segunda sesión. Señor, eres maravilloso. Eres incomparable. Señor, eres el dueño de la historia. Eres el dueño de la historia de Israel. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho con ellos, su pasado. También te damos gracias por su presente y te damos gracias por su futuro. Recibimos verdades de su pasado, recibimos verdades de su presente y recibimos verdades de su futuro, Señor, para nuestra vida. Gracias. Ayúdanos en este segundo periodo, Padre, para entender un poco más de esta historia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Continuando, hermanos, con el ministerio del profeta Daniel. Vamos a continuar con el ministerio del profeta Daniel y vamos a ver ahora las profecías acerca de la caída de Persia, del imperio persa, medo-persa, delante del imperio griego. También Daniel recibió una revelación bien clara acerca de ese cambio de gobierno mundial. Bendito sea el Señor. Miremos Daniel capítulo 11, versículo 12. Allí dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes de Persia, se le dice a Daniel, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos.
y al hacerse fuerte en sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Mucho oído con esto. Estos tres reyes que se le mencionan a Daniel acá, reyes de Persia, son Cambises, Esmerdis y Darío. El cuarto es Jerjes o Asuero. Asuero es el mismo que Jerjes, ¿verdad? Como se le conoce en el libro de Esther, el rey Asuero. Entonces ese era el cuarto rey de Persia que se le menciona aquí a Daniel. Dice, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. O sea, Asuero fue el rey más rico de la historia realmente. Este Asuero dirigió una campaña contra los griegos con un ejército de 2.500.000 soldados y unas 3.000 naves. Al principio estaba destruyendo exitosamente a Atenas porque estaba invadiendo Grecia. Entonces, al principio estaba destruyendo exitosamente a Atenas y quemando la ciudadela del Acrópolis, es decir, la parte más alta de la ciudad. Sin embargo, Jerjes o Asuero se enfrentó a Temístocles, un valiente general y político ateniense que lo derrotó en la famosa batalla de Salamina. Y luego, sin el soporte naval, su ejército fue derrotado en la histórica batalla de Platea en el año 479 a.C. Por lo tanto, Asuero, después de ser derrotado por los griegos, que todavía no eran imperio mundial, sino que eran una nación poderosa, tuvo que regresar a Persia y a quedarse quieto hasta el día de su muerte. No obstante, escuchen, los griegos se quedaron con un odio tremendo en contra de Persia, porque había destruido su capital, Atenas, el cual se manifestó o explotó unos 150 años más tarde, cuando el rey de Grecia se enfrentó a Persia y lo derrotó. Esta batalla se aprecia en el capítulo 8 de Daniel. Y yo quiero que abra su Biblia en el capítulo 8 de Daniel, en donde vemos un carnero que tenía 2 cuernos, el cual es derrotado por un macho cabrío que tenía un cuerno notable. Vayamos por favor a Daniel 8, versículo 3 al 7. Amén. Dice, Daniel está viendo esta visión. Mire qué maravilla la palabra de Dios. Alcé los ojos, dice Daniel, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. ¿No les recuerda algo eso? ¿Les recuerda algo que ya dijimos? El oso, ¿verdad? ¿Y quién es el oso? Media y Persia. Pues aquí aparece una vez más Media y Persia. Solo que ya no representada como un oso, sino como un carnero que tiene 2 cuernos. Y aunque eran altos, uno era más alto que el otro, ¿verdad? Persia más fuerte que Media. Y el más alto creció después, dice. Y vi que el carnero hería con los cuernos
al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. O sea, el imperio medo-persa fue poderoso. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Así fue el imperio medo-persa en su tiempo, muy fuerte. Ahora, miren esto. Mientras yo consideraba esto, dice Daniel, he aquí un macho cabrío, otro animal. Un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. O sea, venía a una velocidad vertiginosa. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con tal furia, o con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora, si el carnero que tenía 2 cuernos es Media y Persia, ¿quién será el macho cabrío? ¿Ah? Grecia, correcto. Porque fue Grecia el que derrotó a Media y a Persia. Entonces, el macho cabrío representa a Grecia, al imperio griego, que tenía al mando a Alejandro Magno, quien derrotó al imperio persa y tomó el gobierno del mundo. Entonces, ese macho cabrío realmente era el imperio persa representado en Alejandro Magno. Ahora, Alejandro Magno, al morir, dejó su reino. Él no tuvo hijos, ¿verdad? Alejandro Magno no tuvo hijos. Entonces, cuando él murió, el imperio griego, el reino, fue dividido entre sus 4 generales, que se llamaron Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. De esto habla Daniel capítulo 8, verso 8. Vaya conmigo a Daniel 8:8. Dice, y el macho cabrío, ¿quién es el macho cabrío? Alejandro Magno, el imperio griego. Y el macho cabrío, dice, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, o sea, en la flor de su juventud. Y es que Alejandro murió de 33 años, hermanos. Él era joven cuando murió. Dice, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron, ¿cuántos? Otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esos 4 cuernos, ¿quiénes fueron? Sus 4 generales, ¿verdad? Que se repartieron el imperio. Que se repartieron el imperio que tenía Alejandro. Entonces, Alejandro también es el gobernante mencionado en Daniel capítulo 11, versículos 3 y 4, donde dice, se levantará luego un rey valiente, ese es Alejandro, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, ese es Alejandro. Pero cuando se haya levantado, como él fue levantado, su reino será quebrantado y repartido. ¿Hacia dónde? Hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, porque él no tuvo hijos. Ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, Alejandro murió siendo joven realmente, como les dije, de unos 33 años de edad, y como no tuvo hijos, su reino fue dividido entre sus 4 generales. Ahora,
Esta visión le fue dada a Daniel en el primer año del reinado de Darío el Medo, según Daniel 11:1, cerca del año 539 a.C. Y se cumplió en el 331 a.C., o sea, unos 200 años después que Daniel tuvo la visión, vino el cumplimiento de la misma, 208 para ser exactos. Entonces vemos cómo Dios puede predecir el futuro del mundo y principalmente de su pueblo con una precisión impresionante. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, continuando con el imperio griego. Vamos a ver brevemente el periodo del imperio griego, que como les dije está comprendido desde el año 331, ¿verdad? Que fue cuando Alejandro derrotó al imperio medo-persa, desde el año 331 hasta el 63 antes de Cristo, hasta el 63 antes de Cristo. A Daniel se le mostró que el primer rey de Grecia, Alejandro Magno, derrotaría a las fuerzas del imperio persa. Ya lo vimos en Daniel 8, lo cual fue cumplido cuando Alejandro derrotó a Darío III en el año 331 a.C. y se convirtió así en el gobernante del mundo conocido. Alejandro y el imperio griego es representado, como ya vimos, por el macho cabrío, que tenía un solo cuerno y que venció, pues, a Darío y al imperio medo-persa, que está representado por el carnero de dos cuernos. Ahora, el periodo en que gobernó Alejandro, escuchen, es uno de los periodos más importantes de la historia. Yo me recuerdo que cuando yo estudié, incluso en primaria, cuando nos daban historia, ahí aparecía Alejandro Magno. Se ha escrito mucho acerca de él y acerca de el periodo del imperio griego. La razón es que lo que hizo Alejandro cambió el curso de la historia. Es más, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que sucedieron en su vida y en su tiempo que tienen mucho que ver con lo que va a suceder en los últimos días. Hablando un poquito acerca de él, diremos que Alejandro fue un general victorioso. Un general victorioso. En corto periodo de tiempo logró victoria tras victoria sin sufrir ninguna derrota. En la escritura, Alejandro es llamado el primer rey de Grecia. Esto porque bajo el régimen de Alejandro, Grecia estuvo compuesta de ciudades-estado con sus respectivas formas de gobierno. Alejandro las integró como una nación a la temprana edad de 20 años, cuando sucedió a su padre Felipe, quien era rey de Macedonia. Entonces, de 20 años ya Alejandro estaba siendo parte de la historia. También Alejandro fue un gran libertador. Luego de la unificación de Grecia, Alejandro se dio a la tarea de liberar naciones del control de Persia, el imperio anterior, ¿verdad? Él iba a donde Persia había tomado control y liberaba ciudad tras ciudad tras ciudad. Fue un gran libertador. Alejandro tuvo un sueño muy significativo, sí, en el que se le mostraba que gobernaría el mundo conocido. A él se le mostró en un sueño que él iba a gobernar el mundo conocido a su temprana edad. Josefo
el historiador judío dice que Alejandro testificó que el sumo sacerdote se le apareció en Jerusalén y le aseguró que ciertamente gobernaría el mundo conocido de aquel entonces. Esto le dio a Alejandro la certeza de que triunfaría sobre todos sus enemigos. Y cuando eventualmente llegó a Egipto, luego quiso o regresó de Egipto a Jerusalén, trató con benevolencia a los judíos. Él era el gobernante mundial, pero cuando venía de Egipto y regresaba ahí por la tierra de Israel y pasó a Jerusalén, trató con benevolencia a los judíos, considerándoles o concediéndoles muchas de sus peticiones. Dos de ellas fueron estas: que no se les obligara a servir en su ejército el día del Sabbat. Los judíos le pidieron que no los tomara en cuenta para trabajar o servir en el ejército en el sábado, y él se los concedió. Y lo segundo que ellos le pidieron fue que les permitiera continuar con los sacrificios en el templo, y él se los concedió. Entonces, los judíos respondieron amigablemente a estas concesiones. Se referían a Alejandro como el segundo Ciro. ¿Se acuerdan de Ciro? ¿Qué hizo Ciro con los judíos? Lo estimaban mucho. Pues los judíos también ahora consideraban a Alejandro como el segundo Ciro, rey de Persia, quien les había firmado el decreto que les permitió volver a Jerusalén en el año 536 antes de Cristo. Ahora, Alejandro se postró delante del sumo sacerdote Jadús. Cuando Alejandro hubo asolado todas las naciones desde Grecia hasta Egipto, y les digo, entraba a Jerusalén, todos los judíos estaban aterrados porque pensaban que Jerusalén iba a ser devastada por Alejandro. Pero Dios le habló al sumo sacerdote Jadús, diciéndole que él y sus sacerdotes salieran a recibir a Alejandro vestido de sus vestiduras sacerdotales, lo cual ellos hicieron. Y para su sorpresa, cuando Alejandro los vio, se postró delante del sumo sacerdote y le dijo, y él dijo: este es el sumo sacerdote que se me apareció en sueño cuando aún estaba en Grecia y me prometió que sería vencedor sobre todas las naciones con las que luchara. Entonces él se postró ahí delante del sumo sacerdote. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir acerca de Alejandro, pero el tiempo es muy corto y queremos cubrir más material. Vamos a continuar ahora, siempre en el periodo del imperio griego, considerando los reinos del norte y del sur. Los reinos del norte y del sur. Después que Alejandro murió, su reino fue dividido en, como vimos ya, en 4 partes. De esas 4 partes surgieron 2 reinos importantes. Al norte de Israel estaba Siria, y al sur estaba Egipto. Estos 2 reinos a menudo luchaban entre sí. Por eso Daniel hace referencia a ellos como el rey del norte y el rey del sur. El reino del sur tenía su capital en Egipto y fue regido por Ptolomeo. ¿Se acuerdan que Ptolomeo era uno de los 4 generales de Alejandro? Y el reino del norte tenía su capital en Siria y fue regido por Seleuco, otro de los 4 generales de Alejandro.
Los otros dos generales no fueron relevantes en la historia, pero Ptolomeo y Seleuco sí. Ptolomeo, pues como dije, reinó en el sur y Seleuco en el norte. Y hubo pugna entre esos dos reinos. Y Daniel registra esos conflictos. Capítulo 11, versos 5 al 20 no vamos a leer porque es una porción muy extensa. Pero usted anótelo y después lo estudia. Esta porción nos da una detallada descripción de las guerras que se suscitaron entre estos dos reinos, las cuales se dieron desde el año 323 hasta el 188. O sea, bastante tiempo estuvieron peleando Ptolomeo y Seleuco. Amén. Ahora, era de esperarse, escuchen esto, era de esperarse que Israel, estando en medio de los dos, imagínense, Israel estaba como un sándwich ahí. En el norte estaba Seleuco y en el sur estaba Ptolomeo. Israel estaba en medio. Ahora, era de esperarse que estando Israel en medio de estos dos reinos, en sus batallas, lo consideraran un territorio importante y se lo disputaran. En el año 198 antes de Cristo, Palestina pasó a ser controlada por los seleucidas, es decir, por el reino del norte. Ellos tomaron a Palestina, esa región central. Amén. Bueno, ahora aparece en la escena Antíoco IV Epífanes, uno de los gobernadores seleucidas más sobresalientes. Fue Antíoco IV Epífanes, quien ocasionó gran dolor a los judíos y fue responsable de marcar la historia de Israel de una manera profunda. Antíoco Epífanes, ¿de qué reino dijimos que era? Del norte, ¿verdad? Seleucida o de Seleuco. Bueno, entonces Antíoco Epífanes aparece en la historia y marca a Israel profundamente. En Daniel capítulo 8, donde aparece el carnero, recuerden, de dos cuernos, que es el rey de Media y de Persia, y el macho cabrío, que es Alejandro Magno, cuyo reino se divide en 4 reinos. De uno de ellos aparece un cuerno pequeño. Pongan cuidado a esto. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 8 y 9. Voy a repetir esto porque es muy importante que lo entendamos. De el gobierno de Alejandro salen 4 reinos. Y de uno de ellos, Seleuco, aparece un cuerno pequeño. Mire lo que dice Daniel 8, 8 y 9. Y el macho cabrío, Alejandro, Grecia, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, murió Alejandro, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, que ya los hemos mencionado, hacia los 4 vientos. Y de uno de ellos, de uno de los 4, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Mucho ojo con esto. Muchos han confundido este cuerno pequeño con
otro cuerno pequeño que aparece en el capítulo 11 de Daniel, pero no es el mismo. Este cuerno pequeño, fíjese bien, sale de uno de los 4 generales de Alejandro y es más específico, sale de Seleuco, de los Seleucidas, de el norte, de Siria. Sí. Y ahí sale este cuerno pequeño. Ahora, este cuerno pequeño es Antíoco IV Epífanes, quien es un tipo exacto del otro cuerno pequeño que está por venir, que es el anticristo, el cual está profetizado en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Miremos lo que dice. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, aquí está hablando de la cuarta bestia, que es Roma, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, Roma. Y tenía 10 cuernos, oiga, 10 cuernos, los 10 reyes que están para venir en estos últimos días. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, ese es el otro cuerno. Este está saliendo de Roma, de la bestia que tiene los 10 cuernos. Vi otro cuerno pequeño, dice que salía de entre esos 10. No es el mismo que ya hemos mencionado. Amén. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Esa es otra historia de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese es el anticristo, el cuerno pequeño. Entonces tenemos 2 cuernos pequeños en Daniel. El primero es Antíoco IV Epífanes. Y el otro es el anticristo, la bestia. No vayamos a confundir estos 2 cuernos pequeños. Pero eso sí, escúcheme. Antíoco IV Epífanes, el primer cuerno pequeño, es un tipo del segundo cuerno pequeño que es el anticristo. Muchas cosas que Antíoco Epífanes hizo en los 7 años que él gobernó son cosas que el anticristo va a hacer en los últimos 7 años de la historia, la semana 70 que viene adelantito. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, regresando a Antíoco Epífanes, ya habiendo hecho esta aclaración, vayamos a Daniel capítulo 8, verso 9 al 14. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ese es Antíoco, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuánto tiempo va a durar la intervención de este cuerno pequeño, haciendo estragos en la tierra de Israel y principalmente en el templo? Les pregunto, ¿quién es este cuerno pequeño que estamos hablando? Antíoco Epífanes. Muy bien, excelente. Entonces, pero le hacen la pregunta, ¿cuándo durarán? Y aquí hay un número. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Cuánto iba a durar
el reinado de Antíoco Epífanes o Antíoco IV Epífanes. 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario sería purificado. Estos versículos nos dicen claramente, hermanos, que este rey de Siria, Antíoco Epífanes, sería responsable de quitar el continuo sacrificio del templo. Pisotearía el terreno sagrado de este y haría que las verdades de las leyes de Dios fueran suprimidas por un periodo de 2300 días. Esta es la única vez que aparece esta cantidad de días en la Escritura, por lo cual es un periodo único y específico en la historia de Israel. Y al estudiar la historia nos damos cuenta que esta profecía fue cumplida por Antíoco IV Epífanes a partir del 15 de agosto del año 171 antes de Cristo. Fíjese, Antíoco tenía entre sus planes conquistar Egipto, pero fue obligado por Roma a desistir de ello, y en su regreso de Egipto a Siria pasó por la tierra de Israel lleno de coraje, porque no había podido conquistar Egipto, el reino del sur, ¿verdad? Y dice que levantó una imagen de Zeus allá en Jerusalén y la metió en el templo. Antíoco Epífanes metió una imagen de Zeus en el templo de Dios en Jerusalén. Y además sacrificó una marrana en el templo de Dios. Miremos lo que dice Daniel 11, verso 29 al 31. Dice: al tiempo señalado volverá al sur, hablando de él, mas no será la postera venida como la primera, porque vendrán contra él las naves de Quitim, que es Roma, y él se contristará. Roma no dejó que él conquistara Egipto. Y él se contristará y volverá y se enojará. Venía lleno de coraje del sur hacia el norte, hacia Siria, su patria. Se enojará contra el pacto eterno y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y oigan, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué es la abominación desoladora que metió Antíoco en el templo? Una marrana. Primero una imagen, la imagen de Zeus. Y después sacrificó una marrana en el altar de Dios. Y quitó el continuo sacrificio, los sacrificios de los judíos, lo canceló. Lo que no había hecho Alejandro en vida, lo hizo este general suyo, o descendiente de uno de sus generales. Ahora, este acto aberrante que hizo Antíoco IV Epífanes originó el levantamiento de un grupo de judíos piadosos dirigidos por la familia de Matatías, Asmón, a través de uno de sus hijos llamado Judas Macabeo, que significa martillo. Los 5 hijos de Matatías lanzaron una campaña contra los ejércitos de Antíoco IV Epífanes, y en 2 años, del 66 al 64 antes de Cristo, 166 al 164 antes de Cristo, los expulsaron de la Tierra Santa. Luego ellos purificaron el templo de todas las abominaciones griegas que se habían hecho en él y lo rededicaron a Jehová en un solemne servicio conocido hasta hoy como el Hanukkah. ¿Han oído del Hanukkah? O sea, la fiesta de la dedicación. Judas Macabeo
Judas Macabeo purificó el templo el 25 de diciembre del año 165 antes de Cristo. De manera que desde que apareció Antíoco Epífanes hasta el 25 de diciembre del 165 antes de Cristo, tenemos exactamente 2300 tardes y 2300 mañanas. Cuán exacta es la palabra de Dios. ¿Cómo puede alguien dudar, hermanos, de la veracidad de las Sagradas Escrituras cuando se conocen estos datos tan exactos? Solo Dios podía saber que después de un periodo de 400 años estos eventos ocurrieran y revelárselos a Daniel su profeta. Además, ¿quién puede dudar que Israel es el pueblo de Dios y que es Dios quien controla su historia? Ahora, para los que estamos viviendo en los últimos días, esto da alivio y confianza. Saber que la palabra profética que gobierna nuestros tiempos será cumplida también de la misma manera que ha sido cumplida en el pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Hagamos una pequeña comparación entre estos dos cuernos pequeños, porque me interesa que nos quede claro que son diferentes. Amén. El cuerno pequeño de Daniel 8 es Antíoco IV Epífanes. Este personaje está gobernado por el número 2300. Ese es su número, 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días. Ahora, el cuerno pequeño de Daniel 7, que es el anticristo, está gobernado por otro número diferente. Él está gobernado por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Él está gobernado por 3 años y medio. Está gobernado por 42 meses. O sea, 1260 días. Note cómo son diferentes. Son diferentes. Ahora, la similitud entre ambos se puede ver en que Antíoco IV Epífanes en el 171 antes de Cristo sacrificó una cerda en el templo y también colocó una estatua de Zeus, una deidad griega pagana. La colocó en el templo de Dios. Y óigame por favor, en el fin, el anticristo tendrá una estatua de sí mismo. Una estatua de sí mismo, la cual meterá en el templo. No será una estatua de Zeus, será una estatua de sí mismo. Mirémoslo en Apocalipsis 13, 14 y 15. Dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Jesús también lo dijo en Mateo 24, 15 y 16. Escuchen, hablando del fin, hablando del anticristo, del cuerno pequeño postrero. Cristo dijo en Mateo 24, 15 y 16: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y sigue dando instrucciones el Señor. Entonces, es asombroso ver que muchos años antes de que estas cosas sucedieran,
el Dios del cielo las había anunciado, permitiéndoles a los enemigos hacer sus abominaciones y después sentenciarlos a un final desastroso. Esto para consuelo y esperanza de todos aquellos que esperamos en Él. Tanto el Israel natural en el Medio Oriente como el Israel espiritual en todo el mundo. Tanto los judíos como los gentiles de fe. Bendito sea Dios. El que tiene el control de la historia es Dios. Veamos para finalizar este periodo de transición entre los imperios. Al morir Antíoco IV Epífanes, le sucedió Antíoco V. En ese tiempo el imperio seleucida, o sea, el imperio griego, iba en decadencia y el imperio romano iba cobrando fuerza. Los asmoneos, o sea, la familia de los macabeos, hicieron una alianza con Roma para tener su apoyo y gobernar a Israel como un estado independiente. Ya vamos llegando entonces a la época de Cristo, porque en la época de Cristo el gobierno romano gobernaba sobre Israel. En el año 142 a.C., Simón Macabeo llegó a ser etnarca de Israel, es decir, líder sobre un grupo étnico común. También fue declarado sumo sacerdote en Jerusalén. Este Simón procuró la independencia de Judea después de unos 200 años de estar subyugada por varios imperios. Lamentablemente, Simón Macabeo fue asesinado en el año 135 a.C. y le sucedió en su cargo su hijo Juan Hircano, quien reinó unos 30 años en Jerusalén. Este hombre creía firmemente que iba a restaurar el reino davídico en Israel, pero también murió. Según Flavio Josefo, Dios le encontró digno de 3 de los más grandes privilegios: el gobierno de su pueblo, el sumo sacerdocio y el don de la profecía. A Simón Macabeo. En cuanto al don de la profecía, se dice que predijo que sus 2 hijos mayores no permanecerían como gobernantes del estado, lo que efectivamente sucedió. Dichos hijos fueron Aristóbulo I, su sucesor, que falleció víctima de una enfermedad al gobernar solo un año, y Antígono, que murió asesinado por orden de su mismo hermano. Y finalmente ocuparía el poder Alejandro Janeo, el menor de sus 3 hijos. Ahora, Alejandro Janeo gobernó desde el año 103 a.C. hasta el 76. Este fue un hombre extremadamente cruel. Invadió Decápolis y se extendió hacia el norte a Galilea y Siria. En ese tiempo aparecieron los saduceos, descendientes de Sadoc, sumo sacerdote de David, quienes apoyaron a los asmoneos, sucesores de los macabeos. También en ese tiempo aparecieron los fariseos, quienes se oponían al sistema religioso de los saduceos. Por ahí ya van apareciendo estas sectas. Luego, Alejandro Janeo muere de una infección a causa de la bebida. Salomé, su viuda, reinó en su lugar hasta el año 67 antes de Cristo. Después de ella vino Hircano II, su hijo, quien tenía un ministro en jefe llamado Antípater, que era mitad judío y mitad griego. Este Antípater sometió a Judea bajo el dominio de Roma, siendo Pompeyo un notable general romano que mantenía el control del imperio seleucida, que ya estaba agonizando en Siria. Aquí entonces comienza el imperio romano. El imperio romano. Amén. Bueno.
De la misma manera que el reino del norte fue sometido, también el reino del sur. El imperio romano tomó control del territorio que en otro tiempo gobernaba el imperio griego. En ese entonces Cleopatra gobernaba el reino de los Ptolomeos aquí abajo en Egipto, en el sur, y al ser amenazada con ser llevada encadenada a Roma, ella se suicidó, eligiendo ser mordida por una serpiente venenosa. Murió en medio de todas sus insignias reales, rodeada solamente por sus 2 fieles doncellas. Ahora, el imperio romano, el hijo de Antípater fue Herodes el Grande, quien cometió el gran genocidio queriendo matar a Jesús a pocos días de su nacimiento. Mateo 2:16 al 18. Dice: Herodes entonces se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Herodes, hijo de Antípater, fue uno de los peores hombres que ha vivido en el mundo. Él mató a su primera esposa, a sus 3 hijos. Fue el responsable de la muerte de los inocentes niños en los días del nacimiento de Jesús. Él siempre aseguró que estaba alineado con quien tuviera el poder en Roma. Y él siempre se alineaba con el emperador romano. Fue un incansable constructor. Construyó la Cesarea Marítima, aquí al noroccidente del territorio de Israel, con un puerto, un gran teatro y un hipódromo. Tras ascender al trono, Herodes erigió en el desierto de Judea la impresionante fortaleza de Masada. No sé si han leído acerca de Masada. ¿Dónde se refugiaron? Se refugiaron una gran cantidad de judíos cuando los romanos llegaron para conquistar Jerusalén. Y ellos no quisieron morir en manos de los romanos. Eran, creo yo, como 300 personas. Y ellos se suicidaron a sí mismos para no morir en manos de los romanos. Ahí en el palacio de Masada, donde que Herodes había construido como un palacio de verano. Bendito sea el Señor. Ahora, gastó gran parte de sus riquezas en obras de caridad, principalmente entre los judíos de la diáspora. Sin embargo, su obra más grande fue la reconstrucción, mi querido Natán, la reconstrucción del templo, una de las obras más majestuosas del mundo conocido. Veamos la imagen del templo de Herodes. Sí, el templo de Herodes. Herodes fue un gran constructor y él remodeló, amplió y, ¿qué le digo?, atavió el templo. Bendito sea el Señor para siempre. De alguna manera, el Señor, ¿qué le digo?, no rechazó este templo, no lo rechazó. Porque en el ministerio de Cristo Él entró a ese templo. Y cuando encontró a los cambistas y a los vendedores y a toda la gente que estaba haciendo comercio en el templo, Cristo llamó casa de Dios ese templo. Dijo: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Y sacó a todos a latigazos. Entonces Jesús honró este templo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en Mateo 24, 1 y 2. Fíjense.
Los discípulos se acercaron a Jesús para mostrarle los edificios del templo, a quienes Cristo le respondió esto. Dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo profetizó que no quedaría piedra sobre piedra en ese templo que no sería derribada. Bueno, hablemos un poquito acerca de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque ya llegamos al Nuevo Testamento, finalmente. Llegamos al Nuevo Testamento. La vida, ministerio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo el propósito de la nación judía estaba centrado en su relación con el Mesías. Dios quería que de ellos saliera el Mesías, que la nación toda fuera bendecida por él y que en consecuencia todas las naciones del mundo también lo fueran. Lamentablemente ellos lo rechazaron y lo crucificaron. Miremos Mateo 27, 22 al 25. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado. Viéndolo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay Dios, ¿para qué dijeron eso? ¿Para qué dijeron eso? Ya lo vamos a ver el día de mañana. Las consecuencias de esas palabras. Ahora, las Escrituras relatan la vida, ministerio y muerte de nuestro Señor Jesucristo desde su concepción en el vientre de María hasta su resurrección de entre los muertos después de 3 días y 3 noches. Ahora, los religiosos de Israel entendían que el Salvador nacería en Belén. Cristo nació en Belén. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Fue profetizado que el Mesías nacería en Belén. Cuando Herodes les preguntó dónde había de nacer el rey de los judíos, ellos sin titubear dijeron, en Belén de Judea. Así está escrito por el profeta. Ahora, los religiosos no solo habían leído que Jesús nacería en Belén, sino que también habían leído que el Mesías iba a sufrir. Isaías 53, el capítulo del sufrimiento del Mesías. Ahora, los judíos rechazaron a Jesús, sí, y lo rechazaron porque sus corazones se habían engrosado. Sí, oían con indiferencia, cerraron sus ojos para no ver, y esto los llevó al rechazo del Mesías bendito. Mateo 13:15. Las consecuencias de este aberrante rechazo vinieron en el año 70, hermanos, de la era cristiana, cuando los ejércitos romanos, al mando de Tito, invadieron la ciudad y destruyeron una vez más el templo. Esto también fue profetizado por el Señor Jesús. Lucas 23, 28 al 31 dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días en que dirán, bienaventuradas las estériles
y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no harán. Y esa profecía se cumplió en el año 70. Tito vino e invadió a Jerusalén, destruyó el templo y también a Jerusalén y a las ciudades vecinas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la destrucción del templo fue la consecuencia de su rebelión. Una vez más, el templo de Jerusalén fue destruido ahora por los romanos en el año 70 de la era cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Vamos a ir ahora a la edad de la iglesia primitiva. La edad de la iglesia primitiva. Gloria al Señor. La iglesia comenzó, hermanos, en el día de Pentecostés, entre el año 30 y 31 después de Cristo, ya que en nuestro calendario tenemos 4 años perdidos, como les dije hace un momento. Ahora, vamos a comenzar a estudiar esta era viendo las 2 simientes de Abraham que dominaron este periodo. 2 simientes de Abraham. Veamos la primera simiente, que fue la simiente natural. Natural. Génesis 13, 14 al 16 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y oiga, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Aquí está su descendencia o su simiente natural, como el polvo de la tierra, el Israel natural. Amén. Y saben que la era de la iglesia o la edad de la iglesia comienza con esas 2 simientes. Ahí está el Israel natural. Ahí está el polvo de la tierra, descendientes de Abraham. Ahí están. Amén. Pero Dios también le prometió a Abraham una simiente espiritual. Vamos a Génesis 15, versos 5 y 6. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Ahora no lo puso a ver la tierra, lo puso a ver los cielos. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí tenemos la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo. Así comienza, hermanos, la edad de la iglesia primitiva. Ahí están los judíos naturales, pero ahí comienzan a aparecer los judíos espirituales. Ahí está el Israel natural, pero ahí comienza a aparecer el Israel espiritual. ¿Quién es el Israel espiritual? La iglesia. Ahí comienza a aparecer la iglesia. Así, las 2 simientes de Abraham son manifestadas, hermano, desde el principio del Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, una simiente natural que es como la arena del mar y como el polvo de la tierra, refiriéndose al Israel físico, y una simiente espiritual que es como las estrellas del cielo que no se pueden contar, refiriéndose a los creyentes en cada nación del mundo. Así que la simiente de Abraham es Israel en el Medio Oriente, la simiente natural, y la simiente espiritual es la iglesia
esparcida por todo el mundo. Bueno, vamos a ver ahora las bendiciones que fueron dadas al Israel natural. Ponga cuidado a esto. Las bendiciones, con eso vamos a terminar, pero pongan mucha atención, que fueron dadas al Israel natural. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. 9, 4 y 5. Gloria al Señor. Dice así la Escritura, hablando del Israel natural, dice que son israelitas, dice Pablo. Ellos son israelitas naturales. Dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Veamos rápidamente estas bendiciones, hermanos. Primero, dice que de ellos es la adopción. Saben que en sentido especial los judíos naturales eran hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios. Deuteronomio 14:1 dice, hijos sois de Jehová, vuestro Dios. Amén. Deuteronomio, vamos a ver 32:6. 32, sí. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. O sea, están nombrando a Israel hijos de Dios. De ellos es la adopción. Vamos ahora a Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Oseas 11:1. Oseas 11:1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé desde su juventud, ¿verdad? Cuando estuvo en Egipto, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Israel en el Antiguo Testamento es llamado hijo de Dios. Son hijos de Dios. De ellos es la adopción. La adopción. Aleluya. Pero saben, queridos hermanos, que ellos, por rechazar a Cristo, perdieron la adopción temporalmente. Ellos perdieron la adopción temporalmente. Y ahora la adopción fue trasladada ¿a quiénes? A la iglesia, a nosotros. Amén. A nosotros que fuimos adoptados, hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ellos perdieron la adopción y el Señor nos envió a nosotros la adopción. Aleluya. Pero oiga, lo voy a decir desde este momento, temporalmente. Temporalmente, porque por si hay algún judío por ahí que nos esté escuchando, ¿verdad? ¿Verdad? No estamos diciendo que ya Israel está olvidado, no, temporalmente. El Señor les quitó la adopción, ahora se la ha dado a la iglesia de Jesucristo. Pero en el milenio, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y ellos lo reconozcan y lo reciban como su Mesías, entonces les va a ser regresada de vuelta la adopción y volverán a ser hijos de Dios. Pero eso es en el milenio. Ahora la adopción es de los gentiles, es de la iglesia, de los creyentes en Cristo Jesús. ¿Qué es la otra cosa que ellos perdieron? La gloria. O que ellos tenían al principio la gloria. Saben que Israel tenía la gloria de Dios. El Shekinah o Kabod
aparece una y otra vez en la historia de Israel. Era el resplandor de la gloria de Dios. Miremos Éxodo 16:10. Dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Ellos tenían la gloria de Dios. Pablo dice que les fue dada la gloria de Dios, y es cierto. Éxodo 24:16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. La gloria de Dios estaba con Israel. Amén. En el Antiguo Testamento. Y algo que a mí me impactó, hermanos, es esto. Saben que la mayor expresión de la gloria de Dios fue el Señor Jesucristo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios les dio a ellos la gloria en el desierto. Dios les dio a ellos la gloria en la persona del Señor Jesucristo. Pero ellos perdieron esa gloria por su rebelión, por su desobediencia. Por su rechazo al Señor, perdieron esa gloria. Y esto es para que nosotros nos sintamos agradecidos con Dios, porque esa gloria pasó ahora a la iglesia. Ahora nosotros somos los depositarios de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos ahora la gloria de Dios. Y sabe, esa gloria comienza. ¿Sabe cuándo comienza en nuestra vida? Cuando nosotros recibimos a Cristo. En ese momento, aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Con el esplendor de su gloria en la faz de Jesucristo. Aleluya. Ahora nosotros tenemos la gloria de Dios. Cuando aceptamos a Cristo recibimos esa gloria. ¿Dicen amén, hermanos? Bueno, voy a quedarme aquí. ¿Cómo estamos? Pero escúcheme, por favor. Escúcheme esto. Es que esto es glorioso. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos la gloria. Amén. 1 de Corintios creo que es. O 2 de Corintios 4:6. Aquietemos entonces nuestro espíritu y miremos 2 de Corintios 4:6. Vamos a ver si es segunda. Sí. Mire lo que dice. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando aceptamos a Cristo, entonces la gloria de Dios entra. Pero ¿sabe una cosa? Esa gloria entra, como les dijera, en una intensidad pequeña. Pequeña. A medida que nos vamos consagrando, entregando, amén, acercando al Señor y vamos madurando, dice Pablo que vamos siendo transformados. ¿Cómo? ¿Cómo? De gloria en gloria. De gloria en gloria. Y la meta es llegar a la medida de la estatura del varón perfecto o a la imagen del Hijo de Dios. Y sabe una cosa, esa gloria en toda la magnificencia de su esplendor la vamos a tener antes de que Cristo venga. ¿Me está oyendo? Antes de que Cristo venga. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo dice que Cristo se presentará a sí mismo. Una iglesia, ¿cómo? Gloriosa. ¿Y qué quiere decir gloriosa? Llena de la gloria de Dios. Llena de la gloria de Dios. Entonces la iglesia va a ser
va a ser llena de la gloria de Dios. Y es más, Isaías 60 dice que vamos a ver, sobre ti, le dice a la iglesia, será vista su gloria. Aleluya. Y eso va a llevarse a cabo, hermanos, en el avivamiento que pronto viene. Pero ya usted es dueño de la adopción. Usted es dueño de la gloria. Eso lo tenía Israel.